Buenos días, ¿cómo están? Eh, Hoy con la clase de geografía estamos viendo sobre todo el tema de el cambio climático y el proceso de calentamiento global, ¿no? Cómo se produce este cambio en el clima, ¿no? Durante los últimos años, a qué se debe, ¿no? El tema del proceso de calentamiento global, cómo se está calentando la Tierra, ¿no? Debido a que seremos nosotros los que estaremos en la Tierra, seremos los que estaremos ¿y qué es lo que está haciendo el hombre para poder, de una manera, eh, lo que está haciendo el hombre para poder no cambiar de alguna u otra manera este, ese tema, ¿no? Entonces, empecemos. Si hablamos de calentamiento global, tenemos que ver también, ¿no? Cómo es el tema de la atmósfera. La atmósfera, vamos a ver, es una envoltura sobre todo de gas, ¿no? Que está rodeada de gas. Esta envoltura que está rodeada de gas, sí, nos va a mencionar sobre todo, ¿no? Que tiene una mezcla de varios gases. Estos gases van a permitir sobre todo de que la Tierra pueda tener una temperatura equilibrada. ¿Y cuál es la temperatura equilibrada? Muchas veces nos decimos, bueno, la temperatura equilibrada para que el hombre pueda adaptarse a la Tierra a los 15 grados. Y no, estos 15 grados centígrados permite que el hombre pueda, ¿no? Caminar, respirar, sentirse cómodamente en la Tierra. ¿No? Vamos a ver que entre sus funciones, sobre todo, va a ser condicionar, ¿no? Aptamente para que nosotros. Pero esta composición de gases nos habla de una composición de aire seco y sin partículas. Hablamos del gas que tiene abundancia dentro de la Tierra y ese gas viene siendo el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno es un gas que se contiene en la Tierra. Después de este sigue el oxígeno, vamos a tener como el argón, el dióxido de carbono, algunos gases que van a ser variables, algunos gases que van a ser permanentes y algunos gases que van a ser contaminantes. Por ejemplo, si hablamos de gases, tenemos al nitrógeno y al oxígeno como gases, sobre todo, ¿no? Permanentes. Y con respecto a los gases, ¿no? Variables, vamos a tener el anhídrido carbónico, por ahí tenemos el vapor de agua, el ozono, lo que también se va a mencionar constantemente, vayamos avanzando la clase. Entre los contaminantes, sí, van a estar el dióxido de carbono, ¿no? El metano, el CFC, el dióxido, el dióxido de nitrógeno, que son gases contaminantes, que lo vamos a ver, que lo vamos a encontrar en algunas industrias, en aerosoles, en automotores, ¿no? Tenemos los gases termorreguladores, ¿no? Estos son el vapor de agua y el dióxido de carbono. El vapor de agua que nos ayuda sobre todo a que nosotros podamos, ¿no? Desarrollar de alguna manera el tema del agua para la población, ¿no? En el día van a ser los que van a absorber, ¿no? La radiación solar, la radiación, sobre todo la radiación infrarroja, y en la noche van a irradiar calor, ¿no? Es por eso que nosotros decimos, en el día, profesor, recibo ya los rayos solares, captan la radiación solar, pero en la noche, ¿cómo podemos tener temperaturas altas si nosotros en la noche no tenemos la influencia del sol directamente? Es porque en la noche este calor que se generó en el día va a irradiar de alguna otra manera. Así, poniendo de alguna manera que en la noche también podamos tener, ¿no? Temperaturas altas en algunas estaciones más que en otras, ¿no? Vamos a ver la estructura y las características de la atmósfera, ¿no? Se menciona, sobre todo, vamos a mencionar un poco el tema de las capas de la atmósfera. Vamos a ver que 4 capas son las 4 capas interiores dentro de la atmósfera, que están compuestas para la Tierra, y la exósfera, que es una de las capas
que protege a la Tierra sobre todo, ¿no? La atmósfera va a tener un papel importante para el tema del calentamiento de la Tierra. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos a la atmósfera y seríamos totalmente, ¿no?, sí, protegidos por esta capa, la Tierra tendría, digamos, temperaturas extremas, ¿no? Por ejemplo, estaríamos bajo 0 °C totalmente. Y eso se vio hace muchos años, muchísimos años, cuando la Tierra se va formando. Y lo primero que se va a formar es el tema de los volcanes. Estos volcanes también han permitido que nosotros podamos tener una atmósfera primitiva. Esta atmósfera primitiva viene con temperaturas demasiado altas. ¿Por qué? Porque no había quien los liberara, ¿no? ¿Y quién era el que buscaba la liberación? Cuando comienza a existir la lluvia, cuando comienza a existir los ríos, cuando comienzan a existir algunos seres vivos, ¿no? Las plantas, de una u otra manera comienza a regular los gases. Entonces, vamos a ver que la atmósfera ha pasado por grandes momentos. Un momento donde ha tenido la composición de que cuando empieza la Tierra no tenía la existencia de esta atmósfera, ¿no? Y estaba todo bajo cero, lo permitía la vida. Cuando comienza a crearse los volcanes, la atmósfera se vuelve una atmósfera primitiva, porque viene con grandes tipos de gases. Y cuando la Tierra va formando, ¿no?, va permitiendo crearse la lluvia, los ríos y los seres vivos, ya la atmósfera se comienza a transformar y comienza a tener un equilibrio en esa Tierra, ¿no? Vamos a ver que va a depender también de un balance energético con respecto a la radiación solar, lo que se va a emitir a la Tierra. Pero si hablamos de esas capas, tenemos que hablar de la capa baja, de la troposfera. Esta que tiene sobre todo, ¿no?, el tema de los fenómenos meteorológicos. ¿Qué fenómenos meteorológicos? Bueno, tenemos el tema de la precipitación, los rayos, los truenos, ¿no?, los relámpagos. Toda la presencia de ello viene siendo los fenómenos que se van a ocurrir dentro de la troposfera. Vamos a ver que también esta va a ser concentrada con mayor concentración de gases que van a permitir que también absorban esta radiación, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación con respecto al efecto invernadero natural, ¿no? Tenemos que también va a operar con respecto al tipo de clima que vamos a manejar dependiendo de dónde va a ser su ubicación, ¿no? Y tenemos que aquí viene siendo una de las capas más densas. ¿Por qué más densas? Bueno, porque va a ser la que va a tener mayor concentración de gases, ¿no? Esta, sobre todo, va a estar ubicada en lo que son la presencia de la población y algunos aviones que van a poder volar en la parte de la troposfera. Pero si nos vamos a la estratosfera, en la estratosfera ya no pasa lo mismo. La estratosfera, ¿sí?, también se llama, ¿no?, vamos a ver que es conocida como la capa de la calma. Esta capa de la calma nos va a permitir, sobre todo, ¿no?, el tema de poder, digamos, ver que aquí van a volar los aviones, sí, pero aviones militares. Porque estos aviones militares van a poder buscar en la estratosfera. Bien, se encuentra la capa de ozono. Es por eso que esa estratosfera recibe otro nombre. Recibe el nombre de ozono, ozonosfera. A esta capa también se le llama ozonosfera, ¿sí? Esta capa, sí, que se llama ozonosfera, viene presentando una capa de la calma. Nos vamos a la siguiente capa, la mesósfera, o también llamada zodiosfera, ¿sí? Tiene a por lo menos de 110 grados centígrados, ¿no? Esta es la capa que mantiene 110 grados centígrados, ¿sí? Vamos a ver la siguiente capa, ¿no? A ver, disculpen chicos, por aquí. Tenemos que la mesósfera, como les decía, ¿no?, también llamada zodiosfera, es la capa más fría, tiene menos 110 grados centígrados. Nos vamos a la termósfera. Esta termósfera, también conocida como ionosfera, ¿sí? Ionosfera. También vamos a ver que es la capa más caliente. Es tan caliente que puede tener temperaturas de 1500 grados centígrados.
Imagínense cuánta temperatura puede absorber. Pero aquí vamos a encontrar que también es conocida por ionosfera porque se encuentra sobre todo el tema de los satélites. ¿Qué satélites? Bueno, acá tenemos el Appleton, el Kennedy, que han permitido también la existencia de lo que son los medios de comunicación, como la televisión y la radio, ¿no? Aquí también van a presentarse todo, sobre todo el tema de las auroras boreales, ¿no? Las auroras boreales se van a poder ver sobre todo ingresar por la termósfera y ionosfera, permitiendo que en algunas zonas no se pueda ver ese cambio de color, ¿no? Sobre todo los que están más cercanos a los polos. Tenemos la exósfera, esa exósfera también llamada magnetosfera, ¿no? Esta parte de la exósfera es la parte externa de la atmósfera. Pero aparte de ello, hay que mencionar un poco el tema de los gases que se van a encontrar, ¿no? Por ejemplo, en medio de la mesósfera, ¿sí? Hasta la troposfera, vamos a encontrar sobre todo lo que es la homosfera. La homosfera se trata de gases que tienen el mismo nivel de concentración. ¿Y de quién estamos hablando? Sobre todo de nitrógeno y el oxígeno. Estos son gases totalmente pesados que van a permitir mayor presión atmosférica y también van a concentrarse de gases de mayor porcentaje de gases de efecto invernadero. De la mesósfera media hacia lo que viene a ser la termósfera y exósfera, vamos a tener la heterósfera. Esta heterósfera va a permitir tener gases livianos, ligeros, van a tener aquí menor presión atmosférica. ¿Y de quién estamos hablando? Justamente del hidrógeno y el helio, ¿sí? ¿Cómo demostramos, profesora, que hay hidrógeno y helio en las partes altas y en la parte baja tenemos el oxígeno? Cuando ustedes inflan un globo, por ejemplo, ¿qué pasa? El globo está inflado y está inflado sobre todo con gases muy pesados. Yo estoy sacando el aire de dentro de mi cuerpo para pasarlo al globo y este se puede inflar. Cuando suelto un globo, ¿el globo qué va a hacer? Va a comenzar a caer hacia el piso. ¿Por qué? Porque ese gas que está compuesto, haberlo inflado el globo, es un gas pesado. Pero si yo, por ejemplo, voy a la tienda y pido un globo de helio, yo estoy sujeta a que si lo suelto, se va volando y se va volando hacia la parte más alta de la Tierra, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los gases más livianos, que viene a ser el hidrógeno y el helio, y los gases más pesados, el nitrógeno y el oxígeno, que lo encontramos sobre todo dentro de la troposfera, ¿no? Vamos a la siguiente, tenemos el cambio climático. Con el cambio climático, sobre todo, vamos a ver qué es la alteración del clima, ¿no? Que va a ser atribuida directa o indirectamente, sobre todo por la acción del hombre. ¿Por qué directa o indirectamente? Directa si nosotros lo provocamos, ¿no? A través de repente realizando industrias. Indirectamente porque de repente por ahí somos un agricultor, ¿no? Que está quemando algunos, digamos, residuos de los sembríos. Entonces, ahí tenemos que estamos actuando directa o indirectamente a este cambio climático. Por el hombre, ¿no? La deforestación. ¿Por qué la deforestación provoca un cambio climático? Porque vamos a encontrar que ya las plantas no van a absorber los gases negativos, ¿no? No van a botar lo que son el oxígeno. Y el oxígeno, de alguna u otra manera, va a hacer la limpieza a toda la Tierra. Y tenemos que también una de las causas es la alteración de la circulación atmosférica o oceánica, ¿no? Que se van a circular, pero dependiendo también algunos factores del cambio climático y cómo se van a ir desarrollando y cómo van a ir afectando, ¿no? Toda esta parte de la Tierra. Si vamos al proceso de calentamiento global, veamos esto. Tenemos dos gases de efecto invernadero. El gas de efecto invernadero natural, ¿sí? Y tenemos el antropogénico. El natural es algo, sobre todo, que va a permitir que tengamos un equilibrio en la Tierra. Por ejemplo, recibimos la energía solar del Sol, ¿no? Una parte de la energía va a llegar a la Tierra. Esa Tierra, atrapada de gases que se encuentran dentro de la Tierra, van a absorber esta energía.
Y al absorber esta energía calorífica que viene del Sol, van a permitir que la Tierra pueda tener un equilibrio, ¿no? Y parte de ella va a llegar hacia las nubes, va a tener una reflexión y va a volver a subir. Pero ¿qué pasa cuando esta energía que quedó aquí dentro de la Tierra se queda absorbida por justamente los gases de efecto invernadero natural? Va a producir un equilibrio. Pero si yo, siendo el hombre, comienzo a crear industrias, ¿sí? Esas industrias van a comenzar a generar gases y a esos gases se le llama gas de efecto antrópico. Entonces, si el gas natural ya estaba produciendo, atrapando energía calorífica, permitiendo un 15 grados de temperatura, yo le sumo a ello las industrias o todo lo que provoca el hombre. Eso de ahí que provocó el hombre va a generar más gases. Y al generar más gases de lo normal, va a atrapar más energía calorífica. Y si atrapa más energía calorífica, ya no va a atrapar 15 grados, sino va a atrapar lo que son 23, 25 grados. ¿Y qué le llamamos a eso? Calentamiento global. ¿Por qué? Porque las temperaturas van a comenzar a aumentar, ¿no? Entonces, ¿quién sería lo negativo? ¿El gas de efecto invernadero natural? No. El gas de efecto invernadero natural es el que ha permitido un equilibrio en la Tierra. El que sí nos estaría aumentando, ¿no? Y provocando un calentamiento y un cambio también a la vez es del gas de efecto invernadero antrópico. Y eso se determina por gases como el dióxido de carbono, ¿no? O el metano, que también van a ser los que van a producir, sobre todo, esta energía calorífica que se aumente, ¿no? Ya ello que venimos a hablar, por ejemplo, hablamos del dióxido de carbono, ¿no? Que ese es el principal responsable de este aumento de los gases. ¿A qué podemos tomar? Por ejemplo, la quema de combustibles, ¿no? Tenemos el tema de fósiles o sembrados. Profesora, ¿pero qué tiene que ver los sembrados? Lo que pasa, chicos, es que la mayoría, no, son prácticas antiguas, ¿no? Donde el agricultor, ¿qué hacía? El agricultor, ¿no? Diríamos, cosechaba papa, pero de pronto ya pasaba la temporada de papa y ¿qué hacía? Limpiaba la tierra y los residuos los juntaba y lo quemaba. Esta quema producía dióxido de carbono. ¿Y por qué lo quemaba? Porque quería hacer la limpieza para comenzar a producir cebolla de repente, ¿no? Entonces, esta quema producía el dióxido de carbono. Y tenemos el metano también, que es una fuente de gas natural, pero que a la vez también ha provocado también este desbalance en el efecto invernadero antrópico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que también tiene que ver con la basura de la quema de basura, pero no tan solo ahí, sino con el tema de las vaquitas. Profesora, usted me está hablando de industrias de basura. Yo ahora me habla de las vacas. ¿Qué tienen que ver las vacas? Bueno, aquí vamos a ver también una práctica muy antigua del hombre. ¿Qué tiene que ver con el ganadero? ¿Qué pasa con el ganadero? El ganadero, al tener muchas vaquitas, ¿qué hacen? Las vaquitas obviamente comen y hacen popó. Y al momento de hacer popó, se llena toda la cosecha, toda la zona de donde están las vacas de popó. Y el ganadero, ¿qué hace para eliminar la popó? Lo junta y lo quema. Esta quema de popó produce mayor concentración de metano. Por eso es que se dice que algunas personas han recomendado que nosotros podamos reducir el consumo de carne, de leche, de queso, ¿no? De mantequilla, todos los derivados que vienen con respecto a la crianza de vacas para reducir el metano, ¿no? Tenemos el óxido de nitrógeno, este viene como un gas tóxico. Tenemos con respecto a la producción de nylon. No, profesora, pero yo he visto que el nylon no pasa nada. Sí, pero si ustedes agarran de repente una vestimenta que ha sido compuesta por nylon, ¿qué va a pasar? Ustedes lo prenden, lo queman, y este va a comenzar a qué? Digamos, a deformarse, volverse más pequeñito, pero va a soltar fuerte, ¿no? Tenemos también algunas prácticas agrícolas que también vienen con ello, ¿no? Y el tema de los fertilizantes. Vamos a los gases fluorados. ¿Por qué se habla de gases fluorados? Bueno, se ha hablado bastante del CFC.
¿no? Ese viene a ser cloruro, flúor y carbono. Antes se decía que el cloro era el gas más concentrado y que deterioraba la Tierra, pero en los últimos años se ha demostrado que es el flúor el que tiene mayor concentración de estos gases contaminantes, ¿no? Y el gas fluorado lo vamos a encontrar en los hidrofluorcarbonos. Estos que vienen sobre todo, ¿no? En balones de gas, ¿no? Lo vamos a encontrar también en algunos, digamos, gases, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema, no sé si está por acá, aquí está. En estos gases fluorados vamos a encontrar hidrofluorocarbono, ¿no? Que son gases refrigerantes. Estos que lo vamos a encontrar en algunos laboratorios, ¿no? Que necesitan para poder refrigerar algunos compuestos. ¿Cuál disolvente de limpieza, profesora? El que usa de repente mamá en casa, ¿no? El tema del POET, del pinesol, ¿no? Que tienen bastante el hidrofluorocarbono. Y los agentes de fabricación de espuma, que esa espuma es la que tenemos sobre todo cuando nos llega un artefacto, ¿no? Que usamos constantemente. El perfluorocarbono viene con la fabricación de semiconductores, ¿no? Disolventes de limpieza, seguimos con ello. Tenemos la fabricación de espumas, pero también vamos a encontrar, ¿no? Con algunos temas como la fabricación de semiconductores, ¿no? Esos semiconductores son los que vamos a ver en la pantalla, que estamos viendo en imagen, que van a permitir también la realización de algunas partes de la tecnología, como los televisores, celulares, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos el hexafluoruro de azufre, que este viene siendo un aislante dieléctrico, ¿no? Que van a comenzar con el tema de la distribución eléctrica y la producción de magnesio y aluminio, ¿no? Y tenemos el trifluoruro de nitrógeno, que es el que se encuentra sobre todo en las pantallas planas, en los celulares, ¿no? Por ejemplo, profesora, ¿y cómo yo sé que tengo trifluoruro de nitrógeno? Chicos, ¿les ha pasado que de repente ustedes han golpeado un televisor y comienza a derramarse un líquido medio color morado o negro? O cuando se raja la pantalla del celular, sale un líquido de ese color. Bueno, ese líquido que estamos viendo se llama trifluoruro de nitrógeno, que vamos a encontrarlo sobre todo en estas partes de, ¿no? de televisor o de pantallas, que es de la nueva tecnología que estamos ampliando, ¿no? Profesora, pero yo sigo sin creerle a usted. Bueno, chicos, un ejemplo claro es cuando tenemos un cuarto, ¿no? Y comenzamos a cerrar la puerta. Al cerrar la puerta vamos a ver que el cuarto comienza a sentirse más abrigado, la temperatura va a ir subiendo de ese cuarto. ¿Por qué? Porque los gases que se encuentran, ¿no? ubicados en esta parte del cuarto, más los gases que yo estoy produciendo de alguna manera, ¿no? O de repente si estoy acompañada de 3 personas más, vamos a ver que esta energía calorífica va aumentando, ¿no? Y por los gases que comienzan a sentarse dentro de esta habitación. Pero profesora, pero usted me está hablando de disolventes también. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes hacen la limpieza de su cuarto y comienzan a echarle un poquito de lejía para desinfectar? Después le echan un poquito de pinesol o poet. Y después, para que huela más rico, le van a echar lo que es ese tipo de aerosol para que venga con tipos de olores, ¿no? De repente a lavanda o olor a bebé, ¿no? Que se habla con respecto a los poets. Entonces, todo ello, todos estos disolventes de limpieza, están compuestos por gases. Estos gases se van a quedar en esta habitación. Y cuando ustedes cierren esta habitación para que no se escapen estos olores, ustedes lo que están generando es la combustión de más gases de disolventes. Y de esa manera también están aportando, ¿no? a esta energía calorífica del cambio climático, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ver que, no, que afecta bastante el tema de la tierra. Y vamos a ver lo que viene a ser la consecuencia de los cambios climáticos. En esa consecuencia del cambio climático vamos a ver la tropicalización de la tierra. ¿Cómo es la tropicalización de la tierra? Chicos, han visto, por ejemplo, que en los últimos años
¿no? La temperatura están llegando de 35 a 40 grados centígrados. Este verano hemos tenido a España, a la India, con temperaturas a este volumen de grados. ¿Y qué ha pasado? Bueno, ellos han tenido que recurrir con respecto a las piletas, ¿no? Meterse a las piletas porque ya no aguantan el tema del calor incesante, ¿no? Tenemos el adelgazamiento de los casquetes polares, que este adelgazamiento, ¿no? Vamos a encontrar que en lugares donde se hablaban de masas, ¿no? De hielo, se están derritiendo. Tanto es así que el que está sufriendo, sobre todo, son los animalitos que se adaptaban a ese tipo de clima, ¿no? Tenemos las olas de calor en el verano, las sequías más intensas. Por ejemplo, el año pasado hemos visto sequías en la parte de Cusco, en la parte de Puno, ¿no? Donde no había presencia de lluvias. Y esa presencia de lluvias, la ausencia de lluvias, mejor dicho, chicos, provocaba de que no existiera la agricultura y la ganadería, se vieran muy afectados. ¿No? Tenemos los derritamientos de nevados y glaciares. Por ejemplo, uno de ellos se habla del Pastoruri, ¿no? Del Huascarán. Estos que han tenido un gran debilitamiento ¿no? En su nevado. Vamos a ver que se están volviendo prácticamente lagos, ¿no? De origen glaciares. ¿Por qué? Porque él justamente se está derritiendo, ¿no? Antes, si uno iba, hace unos años atrás, cuando uno iba a Pastoruri, podía, ¿no? Caminar por encima de Pastoruri, ¿no? Jugar con la nieve. Después de unos años, por ejemplo, 10 años atrás, ya no podías ingresar o subir a Pastoruri. Bajabas, ¿no? Se había formado como una cuevita donde tú podías tocar el hielo, pero por uno encontrándose debajo. Y en los últimos años ya no llegas a subir ni acercarte a los glaciares, ¿no? Por la ausencia de estos. Vamos a ver la inmigración de la fauna. ¿Por qué migrando la fauna? Porque, bueno, al adelgazamiento de los casquetes, la fauna que estaba acostumbrada a vivir en estas zonas, ¿qué tiene que hacer? Buscar otros lugares donde encuentre, ¿no? Todavía la presencia de glaciares o zonas polares, ¿no? Y sobre todo, el que ha tenido gran problema ha sido los osos polares, ¿no? Que vamos a encontrar en la Tierra. Nos vamos a unas consecuencias del cambio climático, ahí vamos a encontrar los incendios forestales, ¿no? Este año, a principios de este año, hemos tenido algunos incendios forestales en algunas zonas, ¿no? Lo hemos tenido, por ejemplo, por la parte de la selva, ¿no? Incluso hemos afectado al oso perezoso. Y, por ejemplo, si ustedes se acordarán, hemos tenido incendios forestales también por la parte de, siempre la tenemos. Tenemos el adelgazamiento de la capa de ozono. Este adelgazamiento de la capa de ozono se ha provocado justamente en la parte, ¿no? Que se menciona que es la Antártida, ¿no? Si ustedes van a encontrar este adelgazamiento justamente arriba de lo que viene haciendo la Antártida. Y es curioso, porque la Antártida es un lugar pacífico, es un lugar donde no vamos a encontrar la concentración de gases, ¿no? Y justamente que ocurre en este lugar es algo, ¿no? Interesante, porque la parte de la Antártida es un recurso, ¿no? Que tiene mayor porcentaje de agua dulce. Por toda certificación, porque vamos a encontrar que al haber ni bosques ni zonas agrícolas, tenemos menor rendimiento agrícola también. ¿Por qué? Porque la ausencia de lluvia se sigue notando y también las altas temperaturas que no dejan que estas agriculturas puedan producirse de buena manera, ¿no? La elevación del nivel de los océanos. ¿Por qué se va a dar la elevación? ¿Qué tiene que ver con ese cambio? Bueno, si vamos a ver que los glaciares se van a comenzar a descongelar, ¿no? Estos glaciares se van a convertir o en lagos o en ríos. Si se convierten en lagos, van a estar estacionales, se van a quedar estancados prácticamente. Pero si se convierten en ríos, estos se van a comenzar a trasladar, van a tener un curso y en algún momento tienen que desembocar. ¿Y dónde van a desembocar? Justamente en la parte del mar, haciendo que los océanos aumenten su volumen.
tenemos la mayor precipitaciones y eso se van a dar en algunas zonas en verano o cuando en el verano se produce mayor temperatura. Por ejemplo, nosotros tenemos la parte de Piura y Tumbes, ¿no? un parte de Lambayeque, y lo que viene a ser la Libertad, que tiene, al ver el fenómeno del Niño con mayores temperaturas, ¿no? En la parte del mar tropical que tenemos en el Perú, va a comenzar con las precipitaciones. Y estas precipitaciones que provocan las inundaciones, ¿no? Vamos a ver lo que viene a ser la Convención de los Marcos de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Pero qué tiene que ver esto, profesora? Bueno, esto sobre todo tiene que ver con algunos tratados, ¿no? O protocolos que el hombre ha tenido que emplear para detener ese tipo de cambio climático, para detener sobre el tema de la tropicalización de la Tierra. Y ello se ha adoptado, ¿no? Justamente en la Cumbre de la Tierra en el año 1992, ¿no? En Río de Janeiro, como una respuesta mundial del problema del cambio climático, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente va a pasar en el Perú, no solamente va a pasar en Estados Unidos, sino va a pasar en todas las partes del mundo. Y como es un problema de todo el mundo, todos los países vienen a integrarse en ese tipo de problema, ¿no? Su objetivo es estabilizar las concentraciones de gas de efecto invernadero. ¿Y cómo voy a estabilizar? Reduciendo, ¿no? Y es lo que van a plantear en algunos de sus protocolos. Reducir algunos de estos gases para que el hombre pueda, digamos, desarrollarse de buena manera y también tenga conciencia de reducirlos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del tratado que se va a complementar, que es el protocolo de Kioto, y que son 197 estados los que se han adherido al tratado. Quiere decir que son 197 estados que van a participar, pero esos 197 estados se les conoce como países parte, ¿no? Porque están participando. Vamos a encontrar que esta conferencia de los estados partes no se habla del año 1993 llamado el COP3, el llamado Kioto, ¿no? Que se realizó en Japón en el año 1997, muy conocido como el protocolo de Kioto. ¿Qué buscaba en este protocolo? La mitigación de gases de efecto invernadero causados por la actividad humana. Quiere decir que se buscaba reducir, pero reducir no cualquier porcentaje, sino un 5%. Pero se le pedía a todos los países, no. Se le pedía sobre todo se les pedía a ellos, sobre todo, que reducieran el 5%, ¿no? Y para ello tenían un periodo del 2008 al 2012. Pero vamos a encontrar en el 2012 el COP18 Doha Qatar. ¿Por qué en el 2012? Porque justamente en ese año se hizo otro protocolo. Porque aquí, chicos, se había visto que si decíamos que en el protocolo de Kioto había pasado del 2008 al 2012, este periodo tenía que reducir el 5%, pues no lo llegaron a realizar. Los países desarrollados no lo hicieron, no lo lograron. Y en el COP18, ¿qué hicieron? Ampliaron la vigencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, si no lo has llegado a hacer hasta el 2012, te voy a dar 8 años más para que lo llegues a reducir. Quiere decir que le ampliaron hasta el 2020 para que puedan reducir el 5%. Entonces, ¿qué tenías? Del 2008 al 2020, ¿no? Podías reducir el 5%. ¿Lo llegaron a hacer? Pues no, chicos. No llegaron a hacerlo. Eso vamos a ver el COP21. En el COP21, chicos, que se habla, ¿no? Que se aprobó en el Acuerdo de París, se establece sobre todo que las emisiones de gases de invernadero se busque una mitigación, una adaptación, ¿no? Y en esta mitigación o adaptación se va a buscar, ¿no? Que exista la resiliencia de ecosistemas. Aquí lo que se va a pedir, ¿no? Es que se reduzca 2 grados centígrados. Ya no el 5%, sino
2 grados centígrados. Pero también, si yo voy a reducir 2 grados centígrados, yo no puedo aumentar el 1.5 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo tenía por ahí, ¿no? 18 grados centígrados de tropicalización en la Tierra, ¿sí? Yo tenía que reducir 2 grados. Tenía que llegar a la meta de 16 grados centígrados. Pero en ningún momento este 16 grados centígrados podía llegar al 17.5 de grados centígrados. Tenía que mantenerlo en 16 grados centígrados, no 5, porque esa también es la meta. Entonces, se habla de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. ¿Por qué diferenciadas? Porque aquí en el París, ¿no? En París, Francia, ya no se habla solamente de países desarrollados, sino que aquí se habla de todos los países. Todos los países van a entrar a tallar, pero van a tener una diferencia. ¿Por qué? Porque si comparamos, por ejemplo, Perú es un país que recién está entrando en el desarrollo, recién está entrando a generar industrias. Y si lo comparamos con Alemania, Alemania es un país que ya tiene industrias hace muchos años, muchísimos años. Entonces, no tienen una, digamos, un equilibrio con lo que generan los gases. Entonces, hay una diferencia. Por ejemplo, no podemos decirle a Perú que reduzca el 5% y a Alemania también, cuando sus efectos que producen gases son totalmente diferentes. Entonces, pues, responsabilidades comunes, que todos tenemos el mismo deber de reducir los gases, pero de niveles diferenciados, porque no vamos a poder comparar los niveles que van a generar países desarrollados con países que están en proceso de desarrollo, ¿no? Vamos a mencionar a la destrucción de la capa de ozono. En la destrucción de la capa de ozono, vamos a ver sobre todo que se habla, ¿no? Que se encuentra entre los 20 y 30 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Estos 20, estamos hablando de quién. Ya no estamos hablando de la troposfera, sino de la estratosfera, la parte de la ozonosfera, donde se encuentra la capa de ozono, ¿no? Que decíamos que está entre el límite de la troposfera y entrando a la estratosfera. Su función, sobre todo, es el de absorber, filtrar y reflejar la radiación ultravioleta, ¿no? Van a comenzar esta destrucción de la capa de ozono, viene siendo afectada por los gases CFC. ¿Qué significa CFC? Bueno, tenemos al cloro, flúor y carbono. El gran culpable de lo que viene a ser la destrucción de la capa de ozono. Este lo vamos a encontrar en refrigerantes y aerosoles. Profesora, yo nunca he usado aerosol. Bueno, si no has usado desodorante de aerosol, si no has usado de repente ese aerosol para matar la cucaracha, el mosquito, pues digamos que no has participado en grandes grados para la producción de estos aerosoles, ¿no? Tenemos que también va a ser el que va, ¿no? El que su reducción, ¿no? Amenaza sobre todo la vida, porque va a generar cáncer a la piel. ¿Por qué genera cáncer a la piel? Bueno, la capa de ozono es una capa que ha protegido sobre todo esa gran cantidad de rayos ultravioleta hacia la Tierra. Pero si yo encuentro que hay un agujero, el agujero va a permitir que puedan ingresar más fácilmente. Y si la capa se está adelgazando, bueno, si la capa se está adelgazando ya no tiene el gran volumen que permitía que este se reflejara más rápido, sino este va a permitir que lleguen más rayos ultravioleta dentro de la Tierra. ¿Y este qué produce? Bueno, si yo estoy expuesta y no uso de repente el tema de, no, el tema de colocarle, por ejemplo, lo que son, no, el bloqueador, usar lo que son las sombrillas cuando voy a salir o los lentes de protección, van a afectar de alguna manera, ¿no? Toda mi composición del cuerpo. Si no uso bloqueador, va a afectar que puedan ingresar más rápido los rayos solares a nuestra piel y nos genere con el tiempo el cáncer a la piel, ¿no? Vamos a ver también
que va a formar las cataratas si no cuidamos nuestra vista a través de los lentes de sol, ¿no? Y va a afectar también al fitoplancton. ¿Por qué? Porque el sol, al venir con gran irradiación, el arbolito ya no va a absorber lo que tendría que absorber del calor para poder sobrevivir, sino que estaríamos viendo de que va a absorber mayor calor. Y este mayor calor va a producir que estas plantitas se vayan también muriendo de poco en poco. Encontrar que hay destrucción de la capa de ozono, se habla del protocolo de Montreal, ¿no? Que se realiza justamente en Canadá. En el año de 1987, fue este que se realizó en septiembre del año de 1987, donde aquí sobre todo participaron 24 países, donde buscaban que reducir el CFC, los gases cloruro fluorcarbono. ¿No se ha podido hacer? Pues no, todavía seguimos viendo gases que son fluorados, ¿no? Vamos a mencionar sobre todo algunos temas con respecto a este. Tenemos al Ministerio del Ambiente, chicos. ¿Qué es el Ministerio del Ambiente? Bueno, es uno de los últimos ministerios creados en el Perú, ¿no? Este ministerio que ha sido creado en el Perú en el año 2008, el 14 de mayo del 2008, ¿no? Viene siendo parte, ¿no? De lo que viene a ser, digamos, el cuidado de la naturaleza, y también va a trabajar con algunos organismos adscritos. Este Ministerio del Ambiente, chicos, nace ¿por qué? Porque antes de que el Ministerio del Ambiente existiera, el Ministerio de Energía y Minas se encargaba de todo ese tipo de desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo? Bueno, si por ejemplo sabemos que el Ministerio de Energía y Minas son los que otorgan los permisos o puede darle, ¿no?, esa amplitud a lo que son las mineras. Y esas mineras de alguna u otra manera siempre, ¿no?, al producir van a, digamos, botar algunos contaminantes. Y pónganse ustedes, yo que soy el Ministerio de Energía y Minas, le apruebo la minería y también voy a cuidar el recurso natural, entonces no puedo ser ni juez ni parte. Entonces, desde ese momento dijeron, no, tenemos que crear un ministerio que cuida la naturaleza y que el otro se encargue sobre todo del tema de las mineras, ¿no? O sea, una que pueda fiscalizar, que pueda ver los lineamientos, que se están cuidando la naturaleza, los seres vivos y todo ello. Entonces se crea el Ministerio del Ambiente. Tengan en cuenta que este se crea el 14 de mayo del 2008. ¿Quién es el primer ministro del Ambiente? Bueno, el primer ministro del Ambiente fue un hombre muy conocido. ¿Quién? Antonio Bragg. Antonio Bragg, sí, el que vio el tema de regiones. Él fue el del ambiente. Entonces, el Ministerio del Ambiente, ¿qué hizo? Bueno, este es el que va a diseñar, va a establecer y ejecutar y supervisar sobre todo la política nacional del ambiente. ¿Qué quiere decir? Va a diseñar cómo se va, ¿no?, mantener de repente con creación de ANPs, áreas naturales protegidas, que cuida algunos animales o algunos seres como flora o fauna, paisajes que estén en peligro de extinción y que los va a categorizar. Entonces, él va a diseñar cómo estas ANPs van a estar constituidas, cómo se van a establecer, dónde van a estar ubicadas, especie tenemos que reconocer. Este Ministerio del Ambiente, cuando se trata de ANPs, ve todo ello. Va a ejecutar y supervisar que la población no haga un uso extremo de estos animalitos o esta flora, ¿no? Vamos a ver que algunos organismos están adscritos. Por ejemplo, tenemos el de CENAMI. Ese CENAMI por ejemplo, es el que va a pronosticarnos sobre todo el tiempo atmosférico. Es el que nos dice, señores, vamos a tener presencia de lluvias intensas, ¿no? Señores, vamos a tener presencia de humedad y también, ¿no?, va a venir, va a bajar, va a reducirse las temperaturas. ¿No? Es el que nos ha dicho que justamente esta semana La Molina, por ejemplo, es uno de los distritos que va a tener menor temperatura a comparación de otros distritos que se encuentran en la ciudad de Lima, ¿no? Porque están viniendo con aires muy fríos. Tenemos también
el IIAP, ¿no? Que estamos hablando sobre todo, ¿no? De este Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, que hace investigaciones para el uso sostenible de la diversidad biológica, ¿no? Cómo se está viendo esta diversidad que vamos a tener sobre todo en la Amazonía. Tenemos al Instituto Geofísico del Perú, el IGP, que va a contribuir en la prevención y mitigación de desastres. Este es el que va a hacer investigación, ¿no? Y el tema de los sismos, ¿no? Es el que, por ejemplo, nos ha dicho en estos últimos días que Lima, Ica y Ancash van a ser los departamentos que es muy probable que tengan un terremoto, un sismo de 8.0 grados, ¿no? Que todavía se está viendo que va a ocurrir en cualquier momento, ¿no? Es el que está pronosticando de esta manera, ¿no? Y que nos está preparando psicológicamente, ¿no? Para que nosotros podamos guardarnos en nuestra cabecita y podamos, ¿no? Alistar de una vez nuestras mochilas para prepararnos, ¿no? Tenemos el CERNAP, ¿no? El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas para el Estado, que se va a encargar justamente, ¿no? De establecer los criterios técnicos y administrativos para la gestión del NP. ¿Qué criterios técnicos, profesora? Bueno, si esta NP es de uso tangible, intangible, si qué tipo de cuidados va a tener, hasta dónde se puede entrar a esta NP para hacer turismo, qué parte de este NP se va a usar para temas de investigación, ¿no? Y va a haber el tema de administración, ¿no? Porque también hay que administrarlo. ¿Cuánto ingreso va a entrar? ¿Cuántas especies se encuentran ahorita ubicadas? ¿Estamos desarrollando mejor? ¿Los estamos cuidando de mejor manera? Esto va a realizar CERNAP. Tenemos la OEFA, que es una organización de evaluación y fiscalización ambiental. Va a fiscalizar y controlar y sancionar sobre todo en materia ambiental. Por ejemplo, la OEFA hace investigaciones con respecto a, ¿no? Los ríos y la parte de la Amazonía que está siendo vulnerado por la minería informal, ¿no? Tenemos el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Esto sobre todo lo encontramos ubicado en el departamento de Ancash. ¿Por qué? Porque este va a controlar el tema de los glaciares. ¿Qué nivel se está reduciendo? ¿Por qué se están reduciendo justamente en estos lugares? ¿Cómo puedo incentivar a la población que de repente no haga prácticas que puedan, ¿no? Ayudar o aportar a que esta también venga con la reducción de los glaciares, ¿no? Tenemos SENACE, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, ¿no? Aprueba sobre todo los estudios de impacto ambiental. Va a ser el que va a aprobar, ¿no? De repente aprueba de que se pueda de repente botar algunos desechos, ¿no? ¿Cuánto va a afectar? ¿Cuánto puedo permitir que pueda esta de repente empresa no botar hacia el ambiente? ¿Qué es lo que debería hacer o cómo debería realizar para que no, digamos, se pueda desarrollar de buena manera, ¿no? De repente generando algunos, reutilizar algunos, digamos, algunos proyectos, ¿no? Busca sobre todo aprobar estudios, ¿no? Vamos a encontrar ya al tema de los ejercicios de la clase de geografía, ¿sí? Y en estos ejercicios vamos a tener sobre todo, ¿no? El primero. Dice, la atmósfera es una capa gaseosa esencial para la vida y contiene el aire que respiramos. Nos protege de la radiación solar dañina y regula la temperatura del planeta a través del efecto invernadero natural. De lo mencionado, identifique la premisa incorrecta, ¿sí? Incorrecta. Dice bien claro, ¿no? En relación a las características de la capa atmosférica. Dice, la troposfera es la capa más cercana a la superficie, eso es cierto, donde ocurren la mayoría de los fenómenos meteorológicos y la temperatura disminuye con la altitud. Eso también es cierto, ¿no? Si nosotros vamos aumentando la altitud, aquí vamos a tener mayor temperatura y aquí vamos a tener menor temperatura. Eso es cierto, ¿no? Dice, en la mesósfera la temperatura disminuye con la altitud, siendo la capa más fría de la atmósfera. Eso también es cierto. Tenemos que aquí ocurre menos 110
grados centígrados de temperatura, ¿no? Siendo la capa más fría. Tenemos la estratosfera, es la capa donde se absorbe y filtra la radiación ultravioleta que protege la vida de la Tierra. Eso también es cierto. ¿Qué ocurre en la estratosfera? En la estratosfera conocemos a la, también conocido como la ozonosfera. ¿Y la ozonosfera por qué? Porque aquí se habla de la capa de ozono. Y esta va a ser la que va a absorber parte de la radiación ultravioleta y la va a filtrar para que proteja a la Tierra de que no ingrese tantos rayos ultravioleta, ¿no? Dice, la exósfera es la capa más externa donde las moléculas y átomos escapan gradualmente del espacio. Eso también es cierto. La exósfera es la capa que se encuentra fuera, fuera de la Tierra, para protegernos con respecto a que puedan entrar meteoritos, ¿no? O que bajen la intensidad de los meteoritos, ¿no? Tenemos la termósfera, tiene una alta densidad de gases donde las moléculas están condenadas y colisionan entre sí. Eso es falso. La termósfera es la capa menos densa, ¿no? De gases. Entonces la respuesta aquí viene siendo la E. Nos vamos a la siguiente, ejercicio 2. Dice, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, INGEI, del Perú, las emisiones de gas de efecto invernadero en el país han aumentado en los últimos años, debido principalmente al crecimiento económico y al aumento de la población. ¿Eso es cierto? Bueno, diríamos que sí, porque si nosotros somos una población y la población, ustedes han visto que va aumentando, ¿no? Ya no, no solo horizontal, sino también vertical, ¿no? Y al aumentar la población, vamos a necesitar ¿qué? Más consumo de qué? De carnes, más consumo de leches, más consumo de televisores, de repente de celulares, de laptops, y todo ello también va a provocar ¿qué? GI, ¿no? Entonces, dice, con respecto a lo descrito, determina el valor de verdad sobre las principales fuentes de emisión. Dice, el cambio de uso de la tierra por el aumento de la deforestación, ¿sí? Degradación de los bosques y la conversación de las tierras para la agricultura y ganadería. Eso es verdadero. ¿Por qué, profesor, es verdadero? Porque el cambio de uso de tierra, chicos, el cambio de uso de tierra se ha dado en los últimos años. Siempre ha ido cambiando en algunas partes. Por ejemplo, vamos a ver que en el año de repente 40, ¿sí? Todo Lima era una parte agrícola, ¿sí? En algunas partes eran valles todavía agrícolas. Después llega la población en aumento y estos valles comienzan a ser vendidos por generar algunas industrias. Y cuando vienen las industrias, la población se va acercando a estas industrias y va generando que este cambio de ser agrícola pase a ser vivienda y zonas industrializadas. Con los años comienzan los reglamentos de las industrias y las industrias se van alejando de la parte de, ¿no? Central, ¿no? De la ciudad y se van yendo hacia las periferias. Esas periferias que van, ¿no? Que eran zonas agrícolas, también las van deteriorando y van generando de nuevo industrias y vivienda. ¿Qué estoy haciendo? Deforestando todas estas zonas agrícolas que vienen también con presencia de árboles. Y esto van a permitir que haya una degradación de los bosques, ¿no? Y es donde la conversión de las tierras agrícolas y ganaderías se van perdiendo totalmente. Entonces, la segunda, emisión de partículas finas y compuestos orgánicos volátiles que deterioran la calidad del aire en zonas urbanas. Esto es falso, porque las partículas finas y compuestos orgánicos no tan solo van a deteriorar el aire de las zonas urbanas, sino que también van a comenzar a arrastrar en algunas zonas rurales. ¿Por qué? Porque en las zonas rurales también se están viendo ya la presencia de algunos temas de industrias. No, ya no tan solo se habla de emisiones partículas finas, sino también de otras emisiones de gases que también se van a encontrar en las zonas urbanas. El uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad, transporte terrestre y actividades agrícolas, eso también, actividades industriales,
a los ejercicios. A ver, seguimos con los ejercicios. Entonces, decíamos, el uso de combustibles fósiles por la generación de electricidad, transporte terrestre y actividades industriales, eso es verdadero. Concentración elevadas de metales pesados en suelos y fuentes de agua cercanas a zonas minerales activas o abandonadas, vamos a ver que aquí se habla de una falsedad, ¿no? No se van a concentrar solamente los metales pesados en suelos, en zonas mineras activas, sino que también vamos a encontrar algunos metales pesados de repente cercanos a industrias, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí la respuesta en la 2 va a ser la C, ¿no? A ver un ratito. Entonces, decimos que en la 1, ¿sí? El cambio de uso de tierras por el aumento de la deforestación es verdadero, ¿no? Porque este sector va a incluir también el tema de la deforestación, ¿no? La degradación de estos bosques. Por el tema de la presencia del metano, ¿no? Que también tiene que ver con la agricultura y la ganadería. ¿Por qué? Porque algunos agricultores van a hacer la quema, ¿no? De esa tierra. Tenemos la 2 que decíamos que es falso, porque algunos contaminantes pueden tener también impacto indirecto en el clima, ¿no? Y aquí vamos a ver también que el problema principal va a ser la toxicidad, ¿no? Puede producir lo que es el daño, sobre todo a la salud, ¿no? Que eso es generado por el aumento de la temperatura también. En la 3 decíamos que es verdadero, porque este uso de combustibles fósiles van a permitir también, ¿no? La generación de lo que viene a ser la electricidad, ¿no? Y algunos transportes de actividades industriales. En la 4 vamos a decir que es falso, ¿no? Porque los metales pesados, sí, son tóxicos, obviamente, y vamos a ver que también pueden causar problemas a la salud, ¿no? Y que también su impacto principal no va a ser justamente el aumento de la temperatura, sino que también vamos a ver que su impacto viene siendo la salud, ¿no? Vamos al ejercicio 3, chicos, y en el ejercicio 3 vamos a, ¿no? Te dice bien claro, la Municipalidad Distrital de Echarate, en Cusco, obtuvo la aprobación para la clasificación ambiental del proyecto. Construcción de la carretera Mila-Gruyoc, Manto Real, que beneficiará a más de 800 personas. Consiste en la construcción de 7.374 kilómetros de camino vecinal afirmado con obras de drenaje y un puente. Se clasificó en categorías 1 por prever impactos ambientales negativos leves y contó con la opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua, llamado también ANA. Con respecto al caso presentado, ¿qué organismo adscrito al Ministerio del Ambiente aprobó el estudio de impacto ambiental para dicho proyecto? Ambiental. Solamente tenemos ahí, si hablamos de impacto ambiental, tenemos dos. Tenemos a SENACE y OEFA. Pero quien aprueba el estudio de impacto ambiental viene siendo ¿quién? SENACE, el Servicio Nacional, ¿no? De Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Él es el que aprueba, ¿no? Si un estudio de impacto ambiental está bien realizado o no, ¿sí? La OEFA no hace ese tipo bueno, de aprobar, sino ¿qué hace la OEFA? La OEFA, sobre todo, no se va a encargar de lo que viene siendo la materia ambiental. ¿Sí? Nos vamos a la pregunta 4 y en la pregunta 4 te dice, la protección del planeta y la mitigación de los impactos ambientales han impulsado la creación de acuerdos internacionales trascendentales, cada uno con objetivos y mecanismos particulares. Respecto a lo anterior, relacione correctamente los principales tratados con sus objetivos. Primero tenemos ahí algunos acuerdos que se han tomado, ¿no? Con respecto a nivel mundial para llegar, ¿no? A la mitigación o reducción de algunos
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los países industrializados. Países industrializados, acuérdense, solamente te habla de algunos. A nivel colectivo, que al menos un 5% por debajo de los niveles de 1990. Entonces, si hablamos de 1990, no, estamos hablando de los primeros protocolos que se inició. Entonces, ¿a quién se refiere? Al protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto nos decía que tenía que reducir 5%, pero sobre todo los países industrializados, ¿sí? B. Proteger la capa de ozono estratosférica mediante la eliminación gradual de la producción y el consumo de sustancias que agotan la capa de ozono, como los clorofluorocarbonos. ¿Quién estaríamos hablando del CFC? El CFC, ¿no? Se habla sobre todo de Canadá. Y si se habla de Canadá, y también te hablan de la capa de ozono. Entonces, se habla de Canadá y capa de ozono, estamos hablando del protocolo de Montreal. Mantener el aumento de la temperatura media global muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y fomentar la adaptación y resiliencia del cambio climático. Si hablamos de te dice, el 2% el 2 grados centígrados se tiene que reducir, pero también, acuérdense, no se puede aumentar el 1.5 grados centígrados. Y ¿quién habla? El Acuerdo de París, ¿no? Entonces, estamos teniendo de respuesta la D, ¿sí? Con ello hemos terminado lo que viene siendo geografía y vamos al curso de cívica, ¿no? En el curso de cívica vamos a ver, ¿no?, algunos partes interesantes. A ver, vamos a compartir la pantalla para poder ver el tema de cívica. Sí, a ver, por aquí tenemos aquí, ¿no?, el tema de cívica. En el tema de cívica, chicos, vamos a ver la valoración y conservación de la defensa del patrimonio cultural y natural. ¿Qué viene a ser el patrimonio, no, de la nación y el patrimonio mundial? Entonces, vamos con ello. A ver, sí. Tenemos el patrimonio. Hablamos de dos tipos de patrimonio, el de la nación y el de la humanidad. Cuando hablamos de la nación, estamos hablando sobre todo de un país, ¿no? En el caso de nosotros, en el Perú. En el Perú, al hablar del patrimonio de la nación, hablamos de dos tipos, el natural y el cultural. El natural, el que ha compuesto la misma naturaleza, ¿sí? De repente vamos a ver un paisaje bellísimo, de repente vamos a ver que existen unos valles, un parque nacional, es compuesto por la naturaleza. Y lo cultural tiene que ver la mano del hombre. ¿Qué ha creado el hombre? De repente el hombre ha hecho una cerámica, el hombre ha hecho una orfebrería, ¿no? O el hombre ha hecho un sitio arqueológico, un monumento. Entonces tiene que ver entallado la mano del hombre. En cambio, el patrimonio de la humanidad tiene que ver sobre todo con el hombre. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de la humanidad, estamos hablando de algo extraordinario que tiene que ver a nivel mundial, que ha podido desarrollarse para el hombre, para lo que viene a ser, ¿no?, la humanidad, algo trascendental que el hombre ha podido hacer, pero para el mundo, ¿no? Y en este aspecto vamos a tener tres categorías. El tema cultural, donde el hombre ha podido realizar con sus manos. Por ejemplo, aquí tenemos la ciudad sagrada del Caral, que el hombre ha creado una ciudad completamente, ¿no? Y lo natural, estamos hablando del Parque Nacional del Manu. Es algo extraordinario de la misma naturaleza, ¿no?, que sirve para el hombre. En un solo lugar. Y lo tenemos en el Santuario Histórico de Machu Picchu. Natural porque vamos a ver, ¿no?, montañas hermosísimas. En Cusco estamos, ¿no?, que se encuentra cercana a los valles. Y vamos a encontrar que también tiene que ver con lo cultural porque el hombre ha podido tallar
¿no? Grandes rocas y no colocarlas unas sobre otras y crear prácticamente una ciudad, ¿no? Entonces, entremos a lo que es el patrimonio de la nación. Cuando hablamos de patrimonio de la nación, hablamos de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado. Profesora, está hablando de mi papá y mi mamá nos han dejado algo, no tan solo ellos, sino quienes nos van dejando son nuestros antiguos, ¿no? Los incas, las culturas, el virreinato, ¿no? Y también, ¿por qué no nuestros abuelitos cuando nos van contando historias, ¿no? De los antepasados. Profesora, pero a mí me han contado solamente algunas leyendas de su pueblito que existía y todo ello. Pues chicos, eso también viene a ser un parte del patrimonio que nos van dejando nuestros abuelitos. Profesora, mi abuelito sabe hacer de repente por ahí unas hierbas, hace unas hierbas y cuando yo tomo me siento que me he curado de repente el dolor de estómago. Pues eso se utilizaba antiguamente. Es algo que sus antepasados le han heredado a tu abuelito y tu abuelito lo está transmitiendo hacia tu persona, ¿no? Entonces, en este patrimonio de la nación vamos a ver que existe el patrimonio cultural realizado por el hombre, ¿no? Y el patrimonio natural hecho por la naturaleza, ¿no? Que nos ha ido dejando y nos ha ido para poder seguir cuidándolo, ¿no? Entonces, entramos al patrimonio cultural. El patrimonio cultural, chicos, lo va a establecer sobre todo, ¿no? La ley número 28296, donde va a señalar que toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, por su valor y significado, sea expresamente declarado como tal, sobre el que exista la presunción legal de serlo. Profesora, ¿qué quiere decir material o inmaterial? Material, algo que podemos tocar, ¿sí? De repente por ahí un vaso, ¿no? Un vaso, los vasos que de repente tomaban en algunas culturas, ¿no? Inmaterial, algo que mi abuelito me ha podido leer o contar la historia de repente de cómo se creó, ¿no? La ciudad de Cusco, la historia de Manco Cápac y Maoyo, de los hermanos Aybar, ¿no? Aya. Entonces, todo eso es patrimonio inmaterial. Estos bienes van a venir, ¿no? En condición de propiedad pública o privada, con limitación que va a establecer la ley, ¿no? Pública, ¿por qué? Porque de repente le pertenece al Estado y todos podemos visualizarla, ¿no? De repente depende de los lineamientos que nos dé el Estado. Y limitaciones privadas, porque de repente alguien ya es dueño de repente de una casona y ya nos va a ya va a haber algunas limitaciones con ello, ¿no? Aquí vamos a ver que también va a entrar a tallar la UNESCO. ¿Por qué la UNESCO? ¿Qué es la UNESCO, profesora? La UNESCO viene a ser una organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, ¿no? Esta sobre todo va a buscar, ¿no? Que la cultura sea un conjunto de repente de rasgos distintivos de espiritualidad, ¿no? A nivel de materiales, de repente espiritualidad, hablamos de lo que van creando a nivel inmaterial, ¿no? Se va pasando a través de anécdotas o historias de una generación hacia otra, ¿no? Y vamos a ver que también tiene que ver con cosas, ¿no? Intelectuales, ¿no? Y algunas que tienen que ver con afectivos que van a caracterizar a la sociedad, ¿no? Vamos a entrar, chicos, que pueden poseer un valor arqueológico, ¿no? Histórico, social, antropológico, tradicional, ¿no? Profesora, yo he visto tradicional, sí, en el pueblo de mi abuelita, de mi mamá, hacen pizzas tradicionales. Bueno, también algunas tradiciones han pasado de generación en generación y es patrimonio de la cultura, ¿no? Religioso, etnológico, científico o tecnológico o intelectual. Ello también es cultural. Entonces, vamos al patrimonio cultural y en el patrimonio cultural vamos a ver que se van a distinguir en un legado, ¿no? Que tiene que ver con tangible, intangible. Tangible, lo que podemos tocar, ¿no? ¿Qué podemos tocar? Los libros, las piezas artísticas, las arquitectónicas. Una casa la podemos tocar,
paisajes urbanos también lo podemos tocar, ¿no? En cambio, los bienes intangibles son los que se van a transmitir a través de conocimiento o a través de historias. Por ejemplo, la lengua, ¿no? La lengua, cuando hablamos de los quechohablantes, las lenguas amazónicas, la religión, ¿no? Los valores, algunas costumbres, ¿no? Celebraciones, por ejemplo, la celebración del Inti Raymi, ¿no? Es un patrimonio intangible, ¿no? Hablamos de danzas, de música, ¿no? Que son parte de los bienes intangibles que no podemos tocar, pero sí podemos transmitir de generación en generación. Vamos a ver que existen dos tipos de categoría de patrimonio cultural, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, profesora? Bueno, eso quiere decir un tipo de línea del tiempo, ¿no? Vamos a ver el tema del patrimonio arqueológico y el patrimonio histórico. En el arqueológico hablamos sobre todo que provienen de la época prehispánica. Esta época prehispánica viene con respecto a las culturas, ¿sí? Pero este patrimonio cultural también tiene que ver, profesora, pero ¿el Homo sapiens también entra en la cultura? Sí, también viene con el ambiente del patrimonio arqueológico, ¿no? Tenemos el patrimonio histórico. Estos son aquellos fechados, sobre todo a partir de la llegada de los españoles. ¿Qué quiere decir? Bueno, si llegaron los españoles, ¿qué viene después de los españoles? Ah, bueno, vienen todas las casonas que encontramos en la ciudad de Lima, profesora. Exactamente. No, ustedes van a ver que algunos patrimonios de esas viviendas de la antigua Lima no se pueden derivar y convertirlo en edificios. ¿Por qué? Porque se habla de un patrimonio histórico de Lima. Entonces, por ejemplo, la casona de San Marcos. Tampoco podemos derivarla y volver un edificio porque nos favorecería, podrían ingresar más personas. No, pero es un patrimonio histórico. Es de hace años, hace de más de 100 años, donde los primeros estudiantes no venían a esta casa de estudio para poder no conversar y dialogar entre profesionales, ¿no? Entonces, son patrimonios históricos y vamos a ver también patrimonios arqueológicos. Nos vamos a algunas categorías de patrimonio cultural. Miren aquí, tenemos el material inmueble. Cuando hablamos de material inmueble, ¿sí? Es aquel que se puede tocar, pero no lo vamos a poder trasladar. Profesora, ¿cómo que no puedo trasladar? Pero sí dice inmueble. Inmueble significa que no se puede trasladar. Yo no voy a poder cargar, chicos, el templo de las manos cruzadas de Kotosh. Es muy grande, pero sí lo puedo tocar, pero no lo puedo cargar, ¿no? Estos van a encontrarse en algunos sitios arqueológicos y sitios históricos. Por ejemplo, la casona de San Marcos, ¿no? El santuario de la Virgen de Chapi. Ustedes lo van a poder tocar, van a poder ir a visitar, pero no lo van a poder traer a su casa, ¿no? Tenemos el patrimonio material mueble, es aquel que sí se puede tocar y también se puede trasladar, ¿no? Entonces, en este vamos a encontrar algunas pinturas, cerámicas y textiles. El tumi de oro. Chicos, el tumi de oro fue tanto así que se pudo trasladar, que se trasladó hasta el continente asiático y lo tuvimos que traer hacia el Perú para que sea devuelto, ¿no? Tenemos el aríbalo incaico, la escultura, imagínense la escultura del arquero de la muerte de Baltasar Gavilán, ¿no? Ese también es algo que se puede tocar, pero que también se puede trasladar. Nos vamos al patrimonio inmaterial. Inmaterial es la que no se puede tocar, ¿sí? Pero yo puedo pasar de generación en generación a contarle de repente a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos cómo era antiguamente, ¿no? Y eso se va pasando de generación en generación. Es lo que se llama la cultura viva. Por ejemplo, la danza de las tijeras ha sido desde hace muchos años, ¿no? Y vamos a ver que en la actualidad hay algunos chicos todavía que lo siguen practicando, ¿no? Incluso mujeres también, ¿no? Esta danza de las tijeras tiene una recreación de poder conectarse con los dioses, ¿no? Con los apus y el hombre, ¿no? Tenemos la procesión de los Señores de los Milagros. Es una procesión que se da a través de generación en generación, que es inmaterial porque no se puede tocar,
pero sí yo le puedo decir a mi futura generación, oye, nosotros siempre íbamos a la procesión de los Niños de los Milagros, comíamos turrón, siempre rezábamos, íbamos vestidos de morado, ¿no? Son tradiciones que también se han pasado de patrimonio, ¿no? Tenemos el tunche, ¿no? Y en la medicina tradicional, ¿no? Es una medicina que de repente nuestros abuelitos nos han contado que sus papás le ponían a ellos cuando se enfermaban y nosotros lo estamos aprendiendo para colocarles a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Tenemos el patrimonio documental, eso se refiere con documentos que se van a conservar y archivar, ¿no? Tienen bueno, aquí hablamos de incunables peruanos, ¿no? Tenemos el protocolo ambulante de los conquistadores o libro Becerro, ¿no? Aquí vamos a encontrar también la colección documental de la independencia del Perú, chicos, también se habla de este, ¿no? Se habla también del primer libro de actas, por ejemplo, aquí también entra a tallar de la evaluación del Ministerio de Educación, que es un patrimonio documental, el manuscrito de los recuerdos de la monarquía peruana o bosque de la historia de los incas, o las cartas que Grau de repente le enviaba a su querida esposa, relatando sus amores más extrañables de aquellos días que él estaba en la batalla y no podía verla, ¿no? Entonces son patrimonios documentales, ¿no? Vamos al siguiente y vamos a encontrar el patrimonio subacuático. En el subacuático son todos los vestigios que van a estar sumergidos en el agua, pero que van a tener en forma periódica o continua por lo menos durante 50 años. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Aquí encontramos el asentamiento prehispánico en la laguna Calangallo en Junín, ¿no? Que se encuentra debajo de Junín, ¿no? De la laguna. La embarcación del siglo XVII, la caleta Cualaque en Arequipa, ¿no? Tenemos aquí también el asentamiento prehispánico, ¿no? Como les decía, el área subacuática de las islas de Pachacamac, ¿no? Que esa isla de Pachacamac tiene una historia, ¿no? Tenemos por ahí las municiones que fueron recuperadas del mar de Matarani después de 250 años, imagínense, ¿no? Y por ahí tenemos también, ¿no? El tema de la embarcación histórica de Pachitea en el Callao, ¿no? Que también se encuentra en este patrimonio subacuático. Nos vamos al patrimonio industrial y son todos los bienes inmuebles o muebles adquiridos o producidos en la sociedad, ¿no? En una relación de las actividades industriales. Pero no cualquier actividad industrial, chicos, sino las actividades que se habla que recién comenzaron, ¿no? Que para ellos era recién, ¿no? Era, digamos, el boom de esos años, pero para nosotros en esta época ya está pasado de moda, ¿no? Pero se habla de un patrimonio industrial, ¿no? Por ejemplo, tenemos el primer ascensor instalado en nuestro edificio en la ciudad, que fue el edificio de Rimac o la Casa Roosevelt, ¿no? Tenemos Eulogio Fernandini con la primera máquina de rayos X que llegó a nuestro país, ¿no? Tenemos el barrio obrero del complejo, ¿no? De Frigorífico Nacional del Puerto de Callao. No, ahí tienen ustedes, por ejemplo, la unidad ferroviaria que transportó a las tropas peruanas que dirigió el coronel Francisco Boronesi para la batalla de Arica. Pero también hablamos, por ejemplo, del primer reloj que llegó a nuestro país, ¿no? Entonces son, digamos, patrimonios industriales, ¿no? Que se van generando a través del boom que se daba en esos años con las principales industrias que se iban creando, ¿no? Vamos a ver aquí la conservación y defensa del patrimonio cultural. Aquí entra a tallar el Ministerio de Cultura. ¿Por qué el Ministerio de Cultura? Porque aquí sobre todo se habla que este va a ser responsable de todos los aspectos culturales del país y va a ejercer competencia exclusiva y excluyente, ¿no? Con respecto a la gestión de este territorio nacional. Tenemos algunas direcciones u organismos que van a estar adscritos. Por ejemplo, tenemos la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, llamado el DGDPC, ¿no? Vamos a ver que este es un órgano de línea, ¿no? Del Ministerio de Cultura, que está a cargo de la defensa, protección, recuperación, repatriación, vigilancia y custodia de los bienes culturales.
Profesora, ¿qué quiere decir usted? Bueno, quiere decir, ¿se acuerdan que hace un momento yo les estaba hablando del Tumi de Oro? El Tumi de Oro se encontró en un país asiático que estaba siendo subastado. No, señores, ¿quién da más por ese Tumi de Oro peruano de la época prehispánica? Entonces, al darse cuenta que nuestro Tumi de Oro estaba siendo subastado, la nación peruana, ¿no? Con la ayuda del Ministerio de Cultura y este organismo adscrito, lo trajeron de vuelta, ¿no? Y ahora lo tenemos, ¿no? En nuestro país. Tenemos la Dirección General de Museos, el DGM, que es el órgano de línea, sobre todo, que va a tener a su cargo la formulación de las políticas y norma en materia de museos, así como la gestión y protección y conservación y difusión. ¿Qué quiere decir, profesora? Bueno, chicos, ¿ustedes han visitado algunos museos? Me imagino que sí, pero no todos los museos se van a poder visitar todo el área del museo. No, hay zonas donde podemos visitar y hay zonas donde no se permite el acceso. ¿Por qué? Porque están de repente cuidándola, protegiéndola, o porque de repente están en investigación, ¿no? Y eso se encarga la Dirección General de Museos, ¿no? Conservar, difundir, que la población pueda ingresar a ciertas zonas y también que se pueda cuidar lo que queda en el museo. Tenemos el Archivo General de la Nación, esta que va a resguardar sobre todo y conservar los testimonios documentales, ¿no? Aquí vamos a encontrar algunos testimonios documentales que tienen que ver con la independencia del Perú, que tienen que ver con las cartas que ayudaron a la independencia, ¿no? El tema de cuidar también algunos documentos importantes para esa época de nuestro país. Tenemos la Biblioteca Nacional del Perú, que esta va a tener sobre todo sus funciones que tiene la línea de mantener la integridad de la materia documental, bibliográfica, fotográfica o audiovisual, ¿no? Aquí se van a guardar, por ejemplo, los videos audiovisuales, no con respecto a la Lima antigua, ¿no? Cómo se iba viendo las viviendas, cómo se transportaban primero los hombres en el virreinato, ¿no? Tenemos acá también algunas bibliografías o fotografías de la Lima antigua, ¿no? Y eso se cuida en la Biblioteca Nacional del Perú, ¿sí? Vamos a entrar a las amenazas del patrimonio cultural. Bueno, nosotros tenemos una gran cultura, chicos, y esta cultura nos ha permitido, ¿no? Que podamos ser vistos de diferentes maneras a nivel mundial, pero esta también está expuesta a algunas amenazas. Entre las amenazas vamos a tener amenazas naturales y amenazas humanas. Las amenazas naturales son propios de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, los cambios de temperatura, de repente los vientos fuertes, el sismo, ¿no? Las lluvias, ¿no? De repente por ahí una inundación, un incendio forestal, ¿no? Que son propios de la naturaleza. Y es así que vamos a ver que en algunos lugares que nosotros vamos a visitar, ¿no? Hacer turismo, por ejemplo, ustedes han ido a la Huaca del Sol y la Luna en La Libertad, van a encontrar que toda esta huaca está siendo protegido de repente por palos y eternits. Están siendo de repente todas cubiertas, ya no están a la intemperie. ¿Por qué? Porque justamente vienen con las amenazas de los vientos fuertes y el sol presente, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, si ustedes se van a Chavín, también van a encontrar que la cabeza clava también tiene un techito, ya no está libre. ¿Y es por qué? Porque están protegiéndolo de las lluvias, ¿no? Tenemos las amenazas humanas, profesora, que también hay amenazas humanas, también hay amenazas humanas. Estas amenazas tienen que ver con la modernización, el huaqueo, por ejemplo, ¿no? De repente por ahí la colocación de basura, o de repente que vienen las invasiones de asentamientos humanos, ¿no? Que ven que estas huacas están, digamos, solas y dicen, oye, hay terreno para poder construir mi casita, entonces vamos siendo amenazadas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el lanzón monolítico, chicos. Si ustedes se van a Chavín, ¿no? ¿Van a encontrar el lanzón monolítico a simple vista? No. El que está afuera, ese lanzón monolítico, digamos, es una réplica, pero no es la original. La original se encuentra en una cueva debajo de lo que viene a ser la cabeza clava, y en esta cueva, que es como un cuartito, ¿no? Las ventanas y la puerta principal están enrejadas.
¿Y por qué enrejadas? Porque no te permiten el acceso directo a este lanzón monolítico. ¿Por qué? Porque se ha visto que algunas personas que ingresan comienzan a rayarlas. Imagínate tú que están rayando, entonces por ello no se permite, ¿no? Es por eso que ustedes van a ver que, por ejemplo, estén, ¿no? De esta manera. Por ejemplo, ustedes se van a las lomas de la Chay y van a encontrar que todas las plantitas de cactus o hojas están totalmente rayadas, ¿no? Tú y yo por siempre amigos, Juanito y Rosa, ¿no? Esos corazoncitos, ¿es por qué? Porque estamos siendo, ¿no? Digamos, una amenaza humana para este patrimonio cultural. Y no tan solo ello, chicos, hemos visto que de repente, por ejemplo, en Cusco también se ha visto, ¿no? Que algunos extranjeros han venido y han usado sus, ¿no? Sus pinturas para poder tallarlos, rayarlos. Entonces están deteriorados por las amenazas humanas, ¿no? Entonces hay que tener más cuidado, ¿no? Y cuidar y proteger nuestro patrimonio cultural. Nos vamos al patrimonio natural. En el patrimonio natural, sí, vamos a ver sobre todo los recursos naturales, los ecosistemas y las áreas naturales protegidas. En estas, en estos recursos naturales, vamos a ver sobre todo, ¿no? Que van a estar descuidadas, ¿no? Por el Estado peruano, ¿no? ¿Qué te va a decir aquí? Te dice bien claro, la Constitución Política del Perú, en el artículo 66, precisa que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. Asimismo, el artículo 68 señala que el Estado tiene las siguientes obligaciones: la conservación del patrimonio natural, que es de carácter intangible, que no se puede tocar, ¿no? Y comprende la preservación de la diversidad biológica. Y el otro es establecer las áreas naturales protegidas que se van a agrupar en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el SINAMPE, reconocidas por la Ley 26834, que son administradas por el CERNAM. Profesora, ¿qué quiere decir? El patrimonio natural, te dice bien claro, y acuérdate bien el artículo 66 y 68. El artículo te dice que el Estado tiene el deber y la obligación de cuidar el patrimonio natural, pero también tiene la obligación de conservarlo y protegerlo a través de áreas naturales protegidas, algunas especies que estén en peligro de extinción o ya sea de repente de carácter paisajístico, de carácter de flora o carácter de fauna, pero tiene la obligación. Y los recursos naturales también. Nosotros tenemos muchas especies en nuestro país y justamente, ¿no? El Ministerio del Ambiente, quien es el que cuida ese tema de también de mantener los recursos, tiene que cuidar sobre todo de que no se vaya a extinguir algunas especies que tenemos endémicas, propias de un solo lugar que no tenemos así nomás en cualquier otro. Ecosistemas también. ¿Por qué? Porque los ecosistemas son los lugares donde algunas especies van a poder sobrevivir. No en todos los lugares las especies van a estar acostumbradas, ¿sí? Entonces es importante el cuidado, sobre todo de estas especies, ¿no? Y es por eso que también se habla de una ANP, ¿sí? Miren, la importancia de estas ANPs es mucho, sí. Vamos a encontrar que algunos, por ejemplo, de todas estas ANPs, 4 de estas ANPs van a encontrarse como patrimonio mundial, ¿sí? Y van a ser, vamos a hablar también de patrimonio mundial en instantes, ¿no? Vamos a encontrar que 8 ANPs son de reserva de biosfera, quiere decir reserva de una parte del mundo, ¿no? Que va a ser internacionalmente, que van a tener relación entre la naturaleza y el hombre, ¿sí? Y vamos a ver que también algunos van a tener la reserva de biosfera transfronteriza, que vamos a compartir con otro país más. Entonces, es importante ese tema de el cuidado de las ANPs, no para el mundo y para nuestro país. Hablamos del patrimonio mundial. Estos son determinados por la UNESCO, ¿sí? ¿Quién es la UNESCO? Bueno, la UNESCO estamos hablando sobre todo quien se va a encargar, ¿no? De relacionar, ¿no?
qué importante es, ¿no? Por ejemplo, es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿no? Esta nos va a diferenciar tres tipos de patrimonio. El cultural, que viene siendo material o inmaterial, realizado por el hombre, el natural, propio de la naturaleza, y el mixto, que habla de la, digamos, de la agrupación de lo cultural y natural. Ahora, vamos a tener la parte de inclusión y exclusión. Inclusión, hablamos que deben tener un valor universal excepcional, algo mágico, algo extraordinario que ha realizado el hombre, ¿no? Que va a trascender entre fronteras nacionales y que va a significar mucho para los presentes y futuras generaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el Observatorio Solar Chanquillo, que se unió en el 2021. Pero también, por ejemplo, algo extraordinario que se realizó son las pinturas rupestres para el hombre. ¿Por qué Patrimonio Nacional unas pinturas rupestres? Porque las pinturas nos dicen cómo el hombre que recién estaba formándose, ¿no? Un hombre que era totalmente, digamos, no estaba siendo preparado, estaba comenzando a ver lo que había a su alrededor, ¿no? Y tallándolo, dibujándolo en unas pinturas simples que eran parte de nuestra primera presencia de la humanidad en la Tierra, ¿no? ¿Y qué hablamos con exclusión? Acá hablamos sobre todo, ¿no? Que exclusión es cuando la UNESCO va a excluir de esta lista patrimonial. Pero ¿cuándo lo va a excluir? Bueno, cuando se deteriora, ¿no? En el extremo de perder las características que hicieron que éste ingresara como patrimonio mundial. Por ejemplo, si ustedes entran a la página de la UNESCO, van a encontrar, ¿no? Que hay una lista negra que se habla de patrimonios que están en riesgo, ¿no? Hace unos años yo vi que estaban cinco lugares de patrimonio mundial que estaban en riesgo. ¿Y por qué están en riesgo? Porque de repente perdieron su valor extraordinario. Por ejemplo, acá tenemos la zona arqueológica de Chan Chan, que está en riesgo. ¿Pero por qué en riesgo? Por las visitas, porque aquí, como está a la intemperie, tiene erosión de los vientos, también viene con la presencia del sol, ¿no? Y algunos temas de las lluvias que también lo van a deteriorar. Entonces, ¿cuál sería la solución de este de repente en la zona arqueológica? De que sea techado, ¿no? De repente se le coloque de extremo a extremo palitos y se le coloque techo para que ya no se siga deteriorando de tal manera que se vaya protegiendo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si se llega a malograr o deteriorar y la UNESCO lo saca? Bueno, si la UNESCO saca de esta lista, ¿no? Ya no vuelve a ingresar y también va perdiendo su valor, ¿no? Y ustedes saben que si alguien pierde su valor, bueno, algo pierde su valor, mejor dicho, chicos, ya no se va a poder, ¿no? Digamos, valorizar y ya nadie lo va a querer ir a ver. Entonces, eso también nos estaría afectando de alguna u otra manera, ¿no? Tenemos algunos patrimonios culturales de la humanidad. Aquí vamos a ver las casas a nivel material, las casas o palacios, fortificaciones, lugares de culto, antiguas fábricas, esculturas, ¿no? Ciudades pobladas, barrios, obras elaboradas únicamente por el hombre u obras conjuntas de hombre y la naturaleza, como paisajes urbanos, rurales, entre otros. Aquí tenemos el monumento arqueológico de Chavín de Huántar. Esas paredes, esos techos que ustedes ven, ¿no? Encima de este monumento, hace unos años atrás no estaban colocadas, pero a través también de la presencia de lluvias y de vientos y de repente por algún tema de erosión, sobre todo, han hecho de que se pueda realizar estos techos y se vaya y no se vaya perdiendo su extraordinario, ¿no? Digamos, importancia, ¿no? Tenemos inmaterial, y aquí hablamos sobre todo de tradiciones que se van a transmitir de generación en generación, ¿no? Las lenguas, los relatos, los cuentos populares, la música, ¿no? La danza, las artes marciales, las fiestas. Y aquí, por ejemplo, tenemos las fiestas de la Virgen de Candelaria en Puno, ¿no? Que es una fiesta muy hermosa donde van grupos de danzantes, ¿no? Enormes, ¿no? Van, por ejemplo, van más de 30, digamos, escuelas de danza donde bailan sobre todo para la mamacha, ¿no? Y esta sobre todo se hace muy popular porque van de todos
las partes del Perú, ¿no? Sobre todo de la ciudad de Lima, para poder manifestar. Y esto se ha hecho a través de todos los años como una tradición, ¿no? Tenemos el patrimonio natural de la humanidad y este natural tiene con algunas formaciones físicas, biológicas, o también como glaciares, islas, cuevas, bosques o montañas. Y también, ¿por qué no se habla de hábitat de especies animales o de vegetales en peligro de extinción? Como los que son los arrecifes coralinos, bosques tropicales, humedales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Parque Nacional de Huascarán, que este viene con la laguna, con algunas lagunas, por ejemplo, la laguna de Yanganuco, que sus aguas son de color turquesa, ¿no? ¿Por qué? Porque son producidas por el tema de lagunas glaciares, ¿no? Que es cuando el glaciar ha pasado de ser un estado sólido a pasar líquido y convertir en lagos, ¿no? Tenemos el Parque Nacional del Manu, también en este lugar, ¿no? Donde vamos a encontrar diferentes tipos de hábitats y distintos tipos de especies de animales. Vamos al patrimonio mixto de la humanidad. Este patrimonio mixto viene con lo que viene a ser patrimonio natural y cultural en un solo lugar. Es una combinación. Por ejemplo, tenemos el santuario histórico de Machu Picchu, que entró a tallar en el año 1983. Está situado en 2.430 metros de altitud en un lugar montañoso. Pero, ¿qué pasó con este patrimonio mixto de Machu Picchu? Miren, chicos, para ser realistas, este patrimonio de Machu Picchu estuvo a punto de estar en riesgo, en expulsión de la UNESCO. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que estaban a cargo de Machu Picchu, chicos, no estaban teniendo el control del aforo. ¿Y qué pasaba? Que si aquí te permiten que en el día ingresen 2.000 personas, acá no ingresaban 2.000, ingresaban 4.000 personas al día. ¿Y qué hacía? Bueno, de alguna u otra manera los caminos que se situaban dentro de Machu Picchu estaban siendo deteriorados. A nivel arquitectónico también estaban siendo tallados, maltratados, y todo eso lo notó la UNESCO. La UNESCO mandó una advertencia y le dijo, si ustedes no colocan los lineamientos para poder entrar a Machu Picchu, ustedes van a perder su grado. Pero imagínense que nos quiten, ¿no? El set de patrimonio mundial mixto a Machu Picchu es un tema horrible. ¿Por qué? Porque Machu Picchu es conocido como la séptima maravilla del mundo, como patrimonio mundial. Y esas dos maneras que se le conoce a Machu Picchu hace que nosotros podamos tener una gran cantidad de turistas que vengan justamente solamente para ver a Machu Picchu. Entonces, si nosotros salíamos de la lista, perdíamos todo ello. ¿Qué tuvieron que hacer? Colocar aforo. Es por eso que hoy en día, si ustedes quieren ir a visitar a Machu Picchu, tienen que hacerlo con anticipación, ¿no? Colocarle qué día van a ir, qué horario, ¿no? Y reservar, porque todas las fechas ya están, ¿no? Colocadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Las fechas se van colocando y van perdiendo, ¿no? Digamos, el tema se va llenando el aforo, ¿no? Tenemos el Parque Nacional del Río Abiseo, ¿no? Ese también fue instalado en el año 1990. Y aquí vamos a ver que va a proteger los bosques de neblina, sobre todo de la ceja de selva, la selva alta. Vamos a encontrar aquí algunas especies de fauna silvestre en vía de extinción. Es por eso que se cuida bastante el Parque Nacional del Río Abiseo. Y vamos a encontrar que aquí también se encuentran algunos complejos arqueológicos como el Gran Pajatén y los Pinchudos. Chicos, pero aquí solamente encontramos esto, no, también vamos a encontrar algunos patrimonios mixtos, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a hablar de algunos patrimonios, chicos, que no se encontraron en esta lista. Vamos a volver a retroceder, ¿no? Y por ejemplo, en patrimonio mundial cultural de material, vamos a encontrar la ciudad de Cusco, ¿no? La ciudad de Cusco que entró a tallar en el año 1983. Tenemos, ¿no? El otro que es la zona arqueológica de Chanchán en 1986, que está en riesgo, como decíamos. El centro histórico de Lima,
¿no? Que está desde el año 1991 como patrimonio cultural. Las líneas o geoglífico de Nazca y Palca, ¿no? Esa que hablamos que, bueno, que han dicho muchas veces que han venido los ovnis a tallarlos, ¿no? Que están inscritas desde el año 1994. Tenemos el Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa, que está desde el año 2000. La Ciudad Sagrada de Caral, ¿no? En Supe desde el año 2009. El Capañán, ese Capañán que nos dice que tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque podemos perdernos en algunos lugares, ¿no? Tenemos el sistema, ese se habla del año 2014. Y tenemos el complejo arquitectónico de Chanquillo en el 2021, ¿no? En inmaterial, como decíamos, son vestigios de generación en generación que nos van contando. Aquí tenemos sobre todo el arte textil de la isla Taquille, ¿no? En el año 2008. Tenemos, por ejemplo, por aquí la guaconada de la danza ritual del mito, que entró en el año 2010, ¿no? Tenemos por ahí la peregrinación del Señor de Coyoriti en el 2011, que también es muy conocido en la parte del Cusco, porque suben las montañas, algunos glaciares, y vuelven a bajar, ¿no? Para llegar a esta parte del Señor de Coyoriti. ¿No? Tenemos, por ejemplo, la danza del Huititi del Valle del Colca en el año 2015. Esta danza que es muy conocida, sobre todo en Arequipa, porque el hombre se viste de mujer, pero tiene tapado un velo, ¿no? ¿Y por qué, profesora, tiene tapado un velo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la danza Huititi se dice, ¿no? Cuentan la historia, que los padres eran muy cuidadosos con las hijas y no dejaban de que cualquier muchacho se le acercara. Entonces, los muchachos para poder tener cercanía a las mujeres se vestían con estas faldas y se tapaban con un velo, ¿no? Esa es la danza del huitite, ¿no? La vamos a conocer por eso. Aunque yo creo particularmente que de repente el chico le tenía mucho miedo al papá y por eso que se vestía de esa manera, ¿no? Para que no sea golpeado. Tenemos por ahí, chicos, el sistema de tradiciones de jueces de agua de Corongo del 2017, ¿no? Que también habla sobre el tema de las tradiciones de agua para que entre al pueblo, ¿no? Tenemos el atajo de los negritos y las payitas, ¿no? Que esas sobre todo se dan en la costa central del Perú, sobre todo en la parte de Ica y de Chincha, ¿no? Que entró a tallar en el 2019. El atajo de los negritos es el llamado zapateo, ¿no? El zapateo de los hombres, que se produce justamente en la época antes, justamente unos días antes de Navidad, ¿no? Antes de la presencia de la llegada del niño Jesús, que es como digamos, como una bienvenida, ¿no? Y las payitas también viene a ser un zapateo, pero ya no de los hombres, sino de las mujeres, ¿no? Esas vienen a ser en el 2019 como un patrimonio mundial, ¿sí? Tenemos el tema de, cuando hablamos de patrimonio natural, vamos a ver sobre todo al Parque Nacional y también al Parque Nacional del Manu, ¿no? Y si nos vamos al mixto, decíamos que viene con dos, el Santuario Histórico de Machu Picchu y el Parque Nacional del Río Abiseo. Chicos, aquí no se menciona, pero lo vamos a decir. Vamos a mencionar la lista indicativa del Perú. ¿Qué quiere decir la lista indicativa del Perú? Bueno, es una lista, sí, de algunos bienes del Estado, ¿no? Que parten de la Convención para que entre en la lista de patrimonio mundial, ¿no? Esta lista es una lista, como dice, indicativa, donde yo le doy a la UNESCO una lista de patrimonios que podrían entrar como patrimonio mundial de la humanidad, que la UNESCO va a tener que evaluar, ¿no? Si puede ingresar o no. Esta lista puede tener de 5 a 10 años o de estudio, donde la UNESCO tenga que estudiar, y después de 5 a 10 años me dice si ingresará o no ingresará mi patrimonio a esta lista, ¿no? De la humanidad. ¿Tenemos algunos inscritos? Sí, tenemos alrededor de 24 inscritos en esta lista indicativa. Por ejemplo, en lo cultural, vamos a hablar del Centro Histórico de la ciudad de Trujillo, ¿no? Que es muy bonito, que está prácticamente con viviendas muy antiguas. Tenemos el Centro Histórico de Cajamarca, ¿no? Tenemos por ahí el acueducto de Nazca. No sé si ustedes habrán visto, por ejemplo, los sitios de chachapoyas del Valle de Utcubamba. La más conocida, las salineras de Maras,
¿no? Tenemos por ahí, por ejemplo, el campo de la batalla de Ayacucho, ¿no? Las bodegas y viñedos para la producción de tradicional del pisco, el ferrocarril central del Perú, ¿no? Tienen, por ejemplo, la fortaleza del Real Felipe del Callao. ¿Conocen al Real Felipe del Callao, chicos? Me imagino que sí, de repente por ahí han visitado, ¿no? Que tiene gran tradición porque aquí se encarcelaba a algunas personas que habían cometido algún delito en la época del virreinato, ¿no? En la antigua colonia. Y sobre todo porque aquí habían, digamos, cárceles recontra pequeñitas y muy delgadas, ¿no? Donde entraban 15, 20 hombres paraditos todos y no podían ni dormir, y de esa manera morían más rápido, ¿no? Con respecto a lista indicativa mixta, vamos a tener al lago Titicaca, ¿no? Ahí van a encontrar también los centros ceremoniales y bosque en el Valle de la Leche, que también viene a ser un parte mixto, ¿no? Y en naturales, profesora, bueno, tenemos el Parque Nacional de la Sierra del Divisor. Vamos a encontrar también un sistema de islas, islotes y las puntas guaneras, ¿no? Tienen las lomas de, bueno, el sistema de lomas de costeras, ¿no? Las lomas, todo el sector de lomas que tenemos en el Perú, el Santuario Nacional de Guayay, ¿no? Y esta reserva paisajística que es hermosa, chicos. ¿Cuál? La reserva paisajística de la subcuenca del Cotahuasi, ¿no? Que también entra como una lista indicativa. Sí, pero que todavía estamos esperando que la respuesta de la UNESCO para que nos diga si aceptan o no aceptan, ¿no? Que puede entrar como patrimonio de la humanidad. Ahora sí, chicos, nos vamos a los ejercicios. Sí, y en los ejercicios tenemos la Embajada del Perú en Alemania recibió el 8 de noviembre del 2024 11 objetos culturales con gran valor histórico, ¿sí? Y artístico. Te dice que representan la diversidad del patrimonio prehispánico de Perú. Prehispánico quiere decir que estamos hablando de los restos arqueológicos, ¿no? 10 de estas piezas principales, vasijas de cerámica de la cultura como Paracas, Chavín, Nazca, Moche, Huari e Inca, fueron devueltas por los herederos de los ciudadanos alemán en Berlín, ¿no? De un ciudadano alemán en Berlín. Sobre los objetos recuperados indica el patrimonio que le corresponde. Primero, ¿es documental? No, porque documento vendría a ser prácticamente un papel, ¿no? No. Inmueble. Inmueble es algo que no se puede trasladar. Pero si se nos ha sido devuelto de un lugar tan lejano, este es un mueble, ¿no? Entonces, inmueble artesanal, no. Mueble arqueológico, bueno, este se puede trasladar y viene siendo prehispánico, parte del patrimonio arqueológico. Entonces, si estamos hablando de la C, ¿no? La respuesta es la C. Te dice inmaterial prehispánico, inmaterial, nos dice algo que no se puede trasladar y se ha sido trasladado. Entonces es no. Mueble histórico, hablamos de la historia. Y el histórico, hablamos que ha sido a partir de lo que viene a ser el virreinato, ¿no? Entonces eso tampoco sería la respuesta. La respuesta es la C. Nos vamos a la 2. Y en la 2 se dice, ejercicio número 2, el patrimonio cultural inmaterial. Inmaterial, algo que no se puede tocar, ¿no? Algo que no se puede tocar, te dice del Perú, es una expresión vibrante de dinámica de sus diversas historias y tradiciones vivas. Abarca una riqueza de manifestaciones culturales intangibles, ¿no? Transmitidas de generación en generación que configura la identidad y memoria colectiva de su pueblo. Sobre el tipo de patrimonio mencionado, observe las imágenes e identifique los ejemplares que corresponden. Tenemos la bolsa tejida del santuario de Tepachacamá. Esta bolsa es material porque la puedo tocar. Entonces, no. 2. La peregrinación del santuario del Señor de Coyoriti es inmaterial, ha pasado de generación en generación. Yo le puedo transmitir esto a mis hijos y a mis nietos. La renovación anual del puente de Quehuasha, eso también es correcto. ¿Por qué es correcto, profesora? Porque este puente colgante no va a unir dos laderas, ¿no? La parte del desfilado del río Purímac
que esto va a permitir que todos los años se puedan renovar a través de materias primas y sobre todo a través de técnicas tradicionales. Las técnicas tradicionales que se usan para renovar este puente es lo que se transmite de tradición, ¿no? De generación en generación. Entonces, la renovación anual del puente, eso es verdadero. Elaboración de retablos yacuchano o cajas de San Marcos, eso también es verdadero. ¿Por qué? Porque este mismo retablo yo no le dejo a mis hijos y a mis nietos y no han estado desde hace muchos años hasta el tema de hoy, sino lo que ha estado es cómo yo le enseño a mis hijos a realizar este establo. Utilizaré madera, utilizaré pintura, cómo voy a hacer la cerámica para que vengan estos personajes. Entonces es la elaboración lo que me ha permitido ser un bien inmaterial porque yo le voy contando a mi generación en generación. Entonces la respuesta aquí es la D. ¿Sí, chicos? Nos vamos a la siguiente. En la siguiente te dice, los bienes culturales y naturales deben cumplir criterios específicos que demuestren su valor universal excepcional para que se considere su inscripción de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sobre el enunciado anterior identifica aquellos criterios aplicables en el patrimonio cultural. ¿No? Te dice ofrecer el testimonio de una época de la vida de la Tierra que puede ser de gran ayuda para entender su evolución. Eso no vendría a ser un patrimonio cultural, ¿no? Sino de repente por ahí podría ser, si habláramos como un patrimonio natural, ¿no? Pero no estaría, ¿no? Entallado correctamente. ¿No? Porque no nos va a enlazar sobre todo de repente algún tema de un fósil o al tema de alguna montaña, ¿no? Eso no nos va a relacionar, entonces no sería una respuesta. 2. Poseer un estilo de construcción o paisaje característico de un periodo significativo de la historia de la humanidad, ¿no? Un estilo de construcción o paisaje, eso sí es verdadero. Mostrar el hábitat representativo importante para la conservación de la diversidad biológica, eso no sería correcto, ¿no? Porque no vamos a ver, por ejemplo, no algo representativo de importancia, ¿no? Para esta conservación de la diversidad biológica, ¿no? Te dice representar una obra maestra, ¿no? De creación humana que suscite de interés universal. Eso sí sería, porque hablamos de la obra maestra de creación humana, ¿no? Lo humano, acá entra a tallar, acá dice estilo de construcción de la humanidad, también entra a tallar a patrimonio cultural. Este que dice ofrecer un testimonio de la época es un patrimonio natural, entonces no cumple. Este de aquí, patrimonio cultural, sí cumpliría. El 3 te dice hábitat, diversidad biológica, patrimonio natural, ¿no? Para representar una obra maestra, patrimonio cultural. Entonces, ¿qué estaríamos hablando? La 2 y 4 sí cumpliría con el enunciado, ¿no? Entonces, la respuesta aquí viene siendo la E. Nos vamos a la última, chicos. Pregunta al último. La 20, ejercicio 4. Dice, las acciones de la UNESCO en el Perú son multifacéticas y apuntan a asegurar la protección a lo largo del plazo y la gestión sostenible de su sección patrimonial, cultural y natural, en beneficio de las generaciones presentes y futuras, teniendo como base el marco de la Convención de Patrimonio Mundial sobre las medidas realizadas por este organismo para el logro de dichos objetos, identifica el valor de la verdad de las siguientes afirmaciones. Te dice, enviar expertos a evaluar las amenazas y necesidades de la conservación de un sitio como las que llevan a cabo en Machu Picchu en relación con la gestión de turismo y las presiones ambientales. Eso es verdadero, es una función de la UNESCO enviar unos expertos para ver si siguen la lista o no siguen la lista. Dirigir y regular las acciones de verificación, sanción y medidas preventivas cautelares en casos de infracción de normas de protección. No, esto no es verdadero. ¿Por qué? Porque nos hablan de sanciones preventivas, verificación. Y eso no dice, o te dicen que ingresas si lo cuidas y si no lo cuidas, sales. Entonces, no mantiene lo que dice la UNESCO. Dice, brindar orientación sobre técnicas de restauración y planes de gestión para ante riesgos como se le ve el esfuerzo para conservar la arquitectura de las tierras de Chan Chan. Eso es verdadero.
¿no? Van a buscar técnicas para que se siga manteniendo en esta lista, ¿sí? Y la 4 dice, elaborar políticas y normas en materia de museos, así como la protección. Eso es falso, porque esas normas o materias de museos se encarga sobre todo el tema de, ¿no?, del Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Museos, ¿sí? Entonces, vamos a tener que aquí la respuesta es la 1 y la 3, ¿no? La 1 y la 3 son verdaderos. Entonces, si la 1 y la 3 es verdadero, estamos hablando de la respuesta que es la E. Entonces, chicos, ahí vamos a terminar, ¿no?, lo que viene a ser la clase de hoy y esperamos verlos para la siguiente semana, ¿no? Que tengan un buen día y que les vaya bien. Cuídense, hasta luego, ¿no? Muchas gracias. Si tienen alguna duda, por favor, me envían un mensajito.